Bueno, listo, ya está. Pues sí, pueden ver todas las diapositivas, ¿cierto? Está bien. Ok. A continuación vamos a iniciar la presentación del tema hemorragia posparto, choque hipovolémico hemorrágico, código rojo. Tiene la palabra para la iniciación y la introducción Claudia Branco. Buenos días. Bueno, comenzando con la introducción respecto a la hemorragia posparto. Bueno, tenemos que el embarazo es el resultado de la implantación del cigoto en el útero, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, pues, del parto. Entonces, este consta de una fase de dilatación, periodo expulsivo y periodo de alumbramiento. Después de esto, se pueden desarrollar complicaciones, ya sea hipertensión gestacional, infecciones, hemorragia posparto, siendo pues esta la que se presenta con mayor prevalencia y la que puede desencadenar un shock hipovolémico de acuerdo pues al grado de pérdida de sangre que pues esta tenga. Bueno, también aquí va a estar explicado lo que es la separación de la placenta y la efectividad de la contracción uterina. Sigue. Con respecto a la epidemiología, bueno, aquí tenemos en cuenta que como es una de las que mayor se presentan, de mayor muerte materna presenta, debemos tener en cuenta que la muerte materna está representada por la necesidad de histerectomías, transfusión de hemoderivados. También puede estar implicado lo que son las coagulopatías, choque hipovolémico y anemias severas. Tenemos que, pues, en este caso, el riesgo absoluto en muerte que se va a presentar de las hemorragias posparto es mucho mayor en países desarrollados. Es decir, se puede presentar de 1 en 1000 versus 1 en 100.000, pues respectivamente. Con respecto a la hemorragia posparto, pues esta va a constituir una verdadera emergencia obstétrica y su incidencia va a variar ya sea del 5 al 15% de los nacimientos a nivel mundial. Entonces, vamos a tener que el 99% van a ocurrir en países en vía de desarrollo y pues la mayoría de estos van a estar en zonas vulnerables, en zonas rurales. En este caso debemos tener en cuenta que pues la meta establecida aquí en los objetivos para lograr la disminución de esta está en un 75% a nivel mundial y pues bueno, aquí digamos que la meta no fue alcanzada a pesar pues de la reducción que hubo y esto indica el estudio pues que fue reportado en 1990. Pasa por. Bueno, sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que muchas de estas muertes pueden evitarse, ¿cierto? Ya que pues estas están ligadas a circunstancias que son prevenibles, como desconocimiento a factores de los riesgos de los pacientes, sí, falla de acceso a los servicios de salud, también como les había dicho que esto es más frecuente en zonas rurales. Bueno, la falta de acceso, pues deben tener en cuenta que pues para tener un sitio asistido, ¿sí?, con personal capacitado para que pues esto se dé, la falla de escasez en la atención médica de urgencias obstétricas, perdón, y aquí pues está implicada pues la práctica inadecuada o limitada del manejo del tercer periodo de trabajo de parto. También está implicada la demora en el reconocimiento de la hipovolemia, un deficiente reemplazo de volumen y diagnósticos tardíos y manejos inadecuados que se pueden presentar aquí también. Y en este caso es importante conocer que las hemorragias obstétricas, principalmente las hemorragias postparto, analizando ya aquí pues las causas del sangrado, estas se van a clasificar dentro del shock
hemorrágico y pues estas pueden tener complicaciones terapéuticas. Bueno, y pues en algunos casos, pues la mayoría de los casos sí pueden requerir transfusión sanguínea. Entonces, las consecuencias de la hemorragia obstétrica o hemorragia posparto van a aumentar la mortalidad y la morbilidad materna, llevando al paciente a complicaciones como la histerectomía, la anemia severa, la coagulación intravascular diseminada, transfusiones masivas, injuria renal, también síndrome de insuficiencia cardiocirculatoria, infertilidad, y todas estas complicaciones pueden llevar a lo que es el fallo multiorgánico. Entonces, también debemos tener en cuenta que pues la paciente, la materna, puede perder la fertilidad y perder al feto. Entonces, siguiente, por favor. Con respecto a la definición, tenemos que una hemorragia postparto es la pérdida excesiva hemática, que pues esta viene sobrevenida al final de la etapa del alumbramiento o de la conclusión de la etapa puerperal. Esta tiene necesidad sí o sí de ingreso hospitalario. Entonces, usualmente se ha considerado como tal que se considera que la pérdida de mayor a los 500 mililitros en un parto eutóxico y en cesárea mayor de 1000 mililitros. Entonces, esto se conviene de toda pérdida de sangre con posibilidad pues de reducir aquí la inestabilidad hemodinámica y pues debe considerarse una hemorragia, en este caso una hemorragia postparto. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la clasificación, esta se clasifica según el tiempo de instauración y según el grado de choque. Bueno. Continúa, Ani. Yes. Ok, continuando con la clasificación de esta hemorragia posparto, la tenemos aquí en primaria y secundaria, o también la primaria llamada como precoz o temprana. Esta es la que aparece dentro de las 24 horas posteriores, sea al trabajo de parto o sea al proceso de cesárea. La secundaria o tardía es la que encontramos dentro de las 24 horas, alrededor de las 12 semanas, luego del trabajo de parto o del proceso de cesárea. La fisiología, bueno, como bien sabemos, un útero de una gestante va a tener alrededor de 1.1 gramos y va a tener una capacidad sanguínea de 5 litros, cosa muy diferente a cuando ésta no está en proceso de gestación, que el útero va a tener una capacidad sanguínea de aproximadamente 10 cc con un peso de 70 kilogramos aproximadamente. También vamos a encontrar una vasodilatación periférica, que esto nos lleva a una hipotensión, pero esto es de manera fisiológica y de manera normal dentro de este proceso. Esto nos va a llevar a que haya un aumento del gasto cardíaco. Vamos a encontrar también niveles circulantes de los factores de la coagulación, fibrinógeno y el factor de Von-Willebrand. Va a estar en aumento. Este factor de Von-Willebrand en aumento, digamos que es algo como que sugestivo a de pronto a alguna alteración. Como bien sabemos, esta alteración del factor 8, que es el de Von-Willebrand, lo que va a ocasionar es que a que haya un aumento de esto, va a haber una disminución de la coagulación, lo que nos va a llevar a que haya pues mayor hemorragia. Y asimismo va a haber disminución de los niveles del factor 11, que este es lo que nos ocasiona que haya unas proteínas que nos ayuden o coadyuvantes al proceso de disminución de las hemorragias. También va a haber una hemostasia posparto luego de la separación placentaria y pues esto todo es fisiológicamente normal dentro de este proceso de embarazo. Listo. Tenemos la hemostasia posparto, digamos que tiene dos características. La principal serían las contracciones uterinas, que esta es una hemostasia mecánica. Las contracciones uterinas, también llamadas contracciones miometriales,
o también el balón de seguridad de Pinar, como se conocía anteriormente. Y también tenemos los factores procoagulantes, que esto ya es como dependiendo de la materna. Se produce un factor tisular, hay una inhibición del plasminógeno, y pues todo esto lo que ayuda es que haya una disminución o en lo posible que haya un sangrado, pero no masivo, que no podemos llegar pues a la hemorragia postparto. Los factores de riesgo, principalmente tenemos el trabajo de parto prolongado. Como bien sabemos, aquí está la mnemotecnia de las 4T. Entonces, el trabajo de parto prolongado estaría dentro de la de tono, pero más que todo cuando hay un agotamiento de la fibra miometrial. Entonces, esta se refiere a la hidratación prolongada o un ritmo lento del que habitualmente está en este proceso. También el uso prolongado de oxitocinas. De la oxitocina dentro de este trabajo de parto también hace parte del tono. Tenemos la sobredistensión uterina, que sería por embarazos múltiples, de pronto eh, polidramnio, macrosomías fetales, de pronto mujer mayor a 35 años, mujer obesa, nos dan estos factores de riesgo. También gran multiparidad o antecedentes de hemorragia postparto, un parto instrumental, el expulsivo prolongado también, y la preeclampsia aparecería dentro del 1% que se encuentra en la trombina, más que todo las de forma adquirida. Aquí tenemos las etiologías, tenemos las 4T, la principal. Continúe, Luisa Muñoz. ¿Me escuchan? Hola. Sí, compañera, dale. Ok, bueno, continuando con la etiología de lo que es la hemorragia posparto, como lo dijo mi compañera anteriormente, esta consta de unas reglas por mnemotecnia, donde podemos recordar excelentemente estas etiologías de estas, las cuales consta en las 4T, siendo tono, que hace referencia a la atonía uterina, y este se presenta en el 70% de los casos. Dentro del tono se agrupan causas tales como la sobredistensión uterina, que mi compañera la mencionó anteriormente, el trabajo de parto prolongado y el agotamiento muscular. Referente a trauma, este hace referencia a traumas vaginales o en el cervix del cuello, y se presenta en un 20% de los casos. Dentro de este grupo se van a agrupar las causas tales como el desgarro del canal de parto, ruptura uterina o inversión uterina. También tenemos el tejido, que este se presenta en un 9% de los casos y hace referencia cuando hay retención de restos y retención de restos posterior al parto, y esto, dentro de este grupo están las causas tales como retención de restos placentarios o anormalidades en la placentación, como conocemos la placenta, la erupción de placenta, perdón, la mala inserción de la placenta. Ahora, la trombina, que esta hace referencia a coagulopatías y se representa en 1% de los casos, esta casi no se ve, sin embargo es importante tener en cuenta que esta puede ser adquiridas, como no es la preeclampsia, o congénitas, como no es la hemofilia A. Siguiente, por favor. Ahora, entrando en detalle de lo que es el tono o atonía uterina, esta se define como la incapacidad del útero de contraerse tras el alumbramiento, lo que va a conllevar a una falta de hemostasia del lecho placentario. Con lo consiguiente, se va a producir una hemorragia excesiva en el posparto inmediato. Como lo dije anteriormente, esta es la causa más frecuente de hemorragia, siendo la responsable del 70% de los casos, dentro de los cuales se tienen como factor de riesgo la sobredistensión uterina, esta debido a gestaciones múltiples, polidramnios, fetos macrosómicos, entre otros, el agotamiento muscular, que este es por un parto excesivamente prolongado, o un parto muy rápido o de gran multiparidad, ya que, como sabemos, las mujeres multíparas tienen el útero un poco, no, o sea, no lo tienen lo tienen un poco débil, por lo tanto me puede provocar una atonía uterina. Y la coriamnionitis, esto debido a fiebres o a ruptura prematura prolongada. Siguiente, por favor. En cuanto al trauma, esto consta más que todo de lesiones del canal
genital, es decir, este hace referencia a los desgarros del canal genital, como mencioné anteriormente, a la ruptura uterina o a la inversión uterina. Y este tiene en cuenta una serie de factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos desgarros y laceraciones, que estos suponen la segunda causa más frecuente de hemorragia posparto después de la atonía uterina. La ruptura uterina, que esta se define como la pérdida de la integridad de la pared del útero. La dehiscencia uterina, que esta, a diferencia de la ruptura uterina propiamente dicha, esta dehiscencia se define como la separación de la capa miometrial que asienta sobre una cicatriz uterina previa. Y la inversión uterina, que esta se trata de una complicación obstétrica que es muy poco frecuente, pero que esta atribuye una excesiva atracción del cordón umbilical y una presión sobre el fondo uterino, es decir, las maniobras de Credé, pero esta provoca la salida del fondo uterino a la cavidad endometrial. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a tejido, en tejido esto es básicamente la retención de productos de la concepción. Entonces, esto se puede dar debido a una placenta adherente por una implantación anormal de la misma. Como lo dije anteriormente, estas placentas adherentes pueden ser acretas, que es aquella que se adhiere con demasiada profundidad y firmeza al útero. También puede ser placenta increta, que esta se adhiere con demasiada profundidad y firmeza, increta, que esta se adhiere con demasiada profundidad y firmeza al músculo del útero, y la placenta percreta, que se adhiere a través del útero, extendiéndose en ocasiones a los órganos cercanos como la vejiga. La placenta acreta, esta se puede extraer manualmente, sin embargo, es importante recalcar que la placenta increta y percreta por lo general necesitan histerectomía. Siguiente, porfa. En cuanto a la trombina, pues esto es alteraciones en el factor de la coagulación, como lo dijo mi compañera anteriormente. Esta se puede dividir o se puede subclasificar en coagulopatías congénitas o adquiridas durante el embarazo. Dentro de las congénitas tenemos la enfermedad de von Willebrand o la hemofilia tipo A, y dentro de las adquiridas tenemos la preeclampsia grave, el síndrome de HELLP, embolia del líquido amniótico, o abducción de placenta o sepsis. Siguiente, por favor. Continúa Juan Salcedo. Ok. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico suele ser evidentemente clínico, apareciendo una pérdida hemática excesiva antes del alumbramiento de la placenta o después. Las medidas para realizar este diagnóstico, tenemos primero la observación, que es la más frecuente, pero esta no es tan exacta, pero por la falta de recursos que tenemos, esta es la más usada. Su ventaja es que nos permite activar el código rojo más rápido. También tenemos la toma de sangre venosa para mirar la hemoglobina, pero esto suele ser muy demorado. Y también la bolsa de Bras nos permite cuantificar cuánta sangre exactamente ha perdido la madre. Bueno, en cuanto a la clasificación del choque hipovolémico, tenemos que el grado de choque lo va a definir el peor parámetro que encontremos. En por ejemplo, tenemos que la pérdida de volumen es de la madre de 10 a 15%, la madre va a estar normal, con una perfusión normal y un pulso de 60 a 90, con una presión arterial mayor a 90. Y el grado de choque va a estar compensado. Pero en cambio, cuando ya ha perdido entre 1000 y 1500 mililitros, ya la madre no va, puede que esté normal o agitada, pero va a estar con palidez y frialdad, con un pulso de 91 a 100 y una presión arterial sistólica de 80 a 90. Esto va a ser ya un choque leve. Y cuando la madre ya ha perdido del 25 al 35% de la sangre, ya la vamos a encontrar agitada con una palidez, frialdad y sudoración en el cuerpo. El pulso también va a estar más elevado, va a estar entre 101 y 120 y una presión arterial sistólica de 70 a 79.
nos va a presentar un choque moderado, si se cumple uno de estos parámetros. Y por último tenemos el severo, que es cuando ya ha sido una pérdida mayor a 2000 mililitros, ya la paciente va a estar letárgica o inconsciente, también con los mismos signos de palidez, frialdad, sudoración, y el pulso mayor a 120 y una presión arterial menor a 70. Bueno, en cuanto al índice del choque, este va a ser un predictor más preciso de la hipovolemia. Esta la vamos a hallar con junto con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, que nos va a dar un valor de entre 0.7 a 0.9. Este va a ser el valor normal. Entonces, mayor de 0.9 se va a asociar a una hemorragia severa. Esto se debe a una respuesta fisiológica del sistema cardiovascular a una pérdida significativa de sangre. Y como ya les había dicho, esto va a ser útil en pacientes con choque severo que aún no presentan una hipotensión o pérdida de sangre no evidente. Bueno, estrategias de prevención y abordaje. Aquí primero vamos a hacer uso de los uterotónicos, seguido de la tracción controlada del cordón umbilical, y por último vamos a realizar el masaje uterino. Entonces, primero se hace el manejo activo con oxitocina 10 unidades diluidas endovenosas al salir el hombro anterior para pasar en 10 minutos la oxitocina. En caso de que no contemos con una vena canalizada, le vamos a aplicar 10 unidades de oxitocina intramuscular. Después de esto, le hacemos el pinzamiento del cordón según los protocolos ya establecidos y se hace una tracción controlada del cordón y masaje uterino. También podemos utilizar la carbetocina, que puede ser usada como medicamento alternativo a la oxitocina en pacientes con factores de riesgo para hemorragia posparto, como aquellas que tienen embarazo gemelar, una sobredistensión uterina, miomatosis uterina, polidramnios, poliamnionitis, después del alumbramiento. Después de todo esto, vamos a hacer lo que es la vigilancia inmediata en posparto, junto a la evolución médica durante las 2 primeras horas posparto o poscesárea, para evaluar el tono uterino, el sangrado y otras complicaciones que pueda tener la madre. Bueno, el código rojo. Continúa Julie Bravo. Bueno, con respecto al código rojo, pues como su nombre lo indica, es un código de emergencia que requiere pues de una respuesta rápida ante una hemorragia obstétrica. En términos generales podemos decir que básicamente este es un protocolo. Siguiente, por favor. En términos generales podemos decir que básicamente este es un protocolo donde se van a tener en cuenta 4 participantes. Cada uno de estos participantes tiene una asignación específica para sacar hacia adelante pues a esta paciente. Entonces, ¿cuáles son los roles? Como lo mencioné anteriormente, son 4 participantes. El primer participante, que corresponde al líder o al coordinador, que está representado por el médico especialista, o en caso que no esté el médico especialista, puede ser el médico general. Él es el encargado de asignar el resto de roles. El segundo rol es del asistente 1, el tercer rol del asistente 2 y por último tenemos el circulante. Entonces, algo importante para llevar a cabo todo este código rojo es que es importante tener un trabajo en equipo y que además de eso, entre los miembros haya una buena comunicación. Siguiente, por favor. Entonces, en términos generales, se puede decir que los objetivos del código rojo es inicialmente detener el sangrado. Esto pues
para evitar lo que mencionábamos inicialmente, que es llegar a ese estado de hipoperfusión y por lo tanto provocar un daño a nivel celular. Reponer el volumen sanguíneo, esto pues se hace con el mismo fin, es que toda esa cantidad sanguínea que se está perdiendo pueda reponerse y de esta forma se pueda mantener la presión arterial, el gasto cardíaco y pueda llevar de manera efectiva el oxígeno hacia todas las células y pues así hacia todos los tejidos. Mantener el transporte de oxígeno, que era lo que estaba mencionando, y mantener la hemostasia. Esto pues para evitar que siga esa hemorragia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? En el caso del coordinador, que como lo dije anteriormente, como lo dije anteriormente, está a cargo del médico. Él es el encargado primero de clasificar el estado de shock de acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados. Además, también tiene la función de buscar la causa de acuerdo a las 4T. Va a realizar el masaje uterino, tiene la función de evacuar la vejiga y además, bueno, ¿qué papel, dónde se va a ubicar? Él se va a ubicar, la literatura pues ha registrado que debe ubicarse, o sea, es mejor que se ubique en las piernas de la paciente. El asistente 2, siguiente por favor. Bueno, además de eso, además de que el médico pues va a ser el que va a clasificar, él también es el encargado de dar la orden de los medicamentos. El asistente 2, que puede estar representado por la jefe o por un compañero médico de labor, se va a ubicar en la cabecera de la paciente. ¿Cuál es la función de ella? Vigilar la vía aérea. Además, va a ser la encargada de tener esa comunicación con la paciente y explicarle en caso que pues se preste esta condición. Además, va a estar pendiente de los cambios hemodinámicos y también va a estar a cargo de la vía aérea, como es ponerle el oxígeno y realizar un monitoreo de los signos vitales. También pues tiene la función de manejar la hipotermia y ponerle mantas o sábanas en caso que pues la paciente lo requiera. Ella es la encargada de llevar el control del tiempo y de los eventos en la hoja de registro del código rojo. Siguiente, por favor. Continúa Daniela Blandón. Bien, el asistente 2 pues se va a encargar más que todo de la parte de la circulación, de canalizar a la paciente. Por esto es importante que la persona que mejor se desempeñe en canalizar sea la que ocupe este puesto, porque por ahí pues se van a pasar los líquidos que pues se requieran. Es importante también que le digan al equipo que siempre que hagan algo, lo digan en voz alta para que el coordinador esté seguro de que están acatando las órdenes como debe ser. Siguiente, por favor. Y pues por último, queda el circulante, que pues este es opcional, pero pues lo deben aprovechar mucho, ya que este va a estar encargado de que si se debe remitir, si hay que llamar de pronto al portero, de que hayan los insumos necesarios, si se acaban, pues ir por más, de mantener en contacto al coordinador, de llamar a quien toque, de que se esté moviendo pues por toda la sala haciendo en pro del equipo. Porque pues como ya lo había dicho mi compañera anteriormente, lo más importante es que cada quien esté pendiente de su rol y que trabajen en equipo coordinadamente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la secuencia temporal, pues esta se va a dividir en minutos, pues se supone que va del minuto 0 al minuto 20, ya que en ese lapso de tiempo más o menos se debe tener a la paciente estabilizada. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay unas bases secuenciales básicas del manejo y pues primero vamos a tener lo que es la comunicación, la reanimación del paciente en caso de ser necesario.
Bueno, entonces en cuanto al tiempo cero, vamos a tener la activación del código rojo. Acá vamos a tener un porcentaje de supervivencia del paciente del 100%. O sea, lo que hagamos en el tiempo cero, cuando empecemos a activar el código, es lo que va a determinar más o menos la viabilidad del código a la paciente. Entonces, del minuto 1 al minuto 20 vamos a tener la reanimación y pues el diagnóstico. Acá ya se va a reducir un poco menos el porcentaje de supervivencia de la paciente, que sería un 60%. Del minuto 20 al minuto 60, pues ya vamos a tener la estabilización de la paciente. Y pues ya después de esto se le da un manejo avanzado, pues en caso de ser requerido. Siguiente, por favor. Bueno, en el minuto 0, como lo veníamos diciendo, lo que tenemos que hacer, lo que va a hacer el coordinador es que va a identificar cuán grande es la pérdida de la paciente. De una vez se va, o sea, el médico llega o la jefe llega, ve a la paciente. Esta paciente pues está manchando o está teniendo una pérdida hemática muy grande y de una vez nosotros lo que vamos a hacer es activar el código rojo, dependiendo pues de la ruta que se tenga en el hospital y también pues de si estamos en un hospital especializado o estamos en un hospital rural. De allí el coordinador va a clasificar el choque y pues se va a evaluar el estado de la paciente. Luego, entonces de una vez se pone todo el mundo en pro de esto. Entonces se va a alertar a todo el mundo, al laboratorio, el camillero, el banco de sangre, pues si se requiere transfusión, obviamente al ginecólogo, pues si en caso de que este no sea el que esté de coordinador en el momento, o si no hay, pues ya se tiene que empezar a hacer todo para que haya una remisión de la paciente. Y bueno, de una vez se inicia el calentamiento de los líquidos. Continúa, por favor. Bien. Bueno, del minuto 1 al minuto 20 vamos a empezar pues con todo lo que es el tratamiento de la paciente. Entonces pues vamos a usar una mnemotecnia del ABCD, Airway, que es donde se va a verificar la permeabilidad de la vía aérea de la paciente. El breathing, que es donde se le va a poner la máscara o de no tener la máscara, la cánula, pues para evaluar y tener en cuenta el oxígeno de la paciente para poder traerla de vuelta y pues la circulación en la cual la paciente pues va a tener que levantar las piernas o se le ponen los catéteres que serían el Yelco 14 o el Yelco 16 para pasarle los bolos o también, pues, de ser necesario, si requiere que le pongan sangre, se le pone la sonda, se le toman las muestras y pues se define, como decía anteriormente, pues la necesidad de una transfusión o, de ser necesario, pues la aplicación de los medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, entonces, como lo decía anteriormente, si se requiere pues pasar bolos, puede ser un lactato de Ringer, 2000 mililitros en un bolo a 200 cc por hora. Se van a monitorizar los signos vitales de la paciente, pues como les decía, oximetría, electrocardiografía continua de ser necesario, la presión arterial cada 2 minutos y pues la frecuencia cardíaca. Pues también es importante pues colocarle su sonda vesical a la bolsita de recolección. Ya para este momento el coordinador ha tenido que clasificar el choque y pues hacer una revisión uterina bajo la anestesia, pues ya anteriormente hemos llamado al anestesiólogo, al ginecólogo y todo esto, y pues muy importante en este momento identificar el origen y la causa del sangrado, pues para poder hacer un diagnóstico y de una vez iniciar el masaje uterino bimanual. Continúa, por favor. Bueno, ¿qué medicamentos se van a usar?
Bueno, son específicamente 4. Entonces, acá yo les voy a hablar oxitocina. Doctor, ¿puede apagar el micrófono porque hay interferencia? Gracias. Oxitocina, 40 microunidades vía intravenosa diluidos en el lactato de Ringer. Esta se va a pasar a 25 cc, 125 cc. También, pues, puede ser un poco más lenta, de 5 microunidades, vía intravenosa. Como les decía, más lenta, pues mientras se le pasan otros 30 microunidades diluidas en los 500 cc del bolo. Esto para pasar 1 hora. Y pues también se recomienda que sea análogo, pues, a la carbetocina en este, pues, estadio del código rojo. También es importante el misoprostol, que puede ser, bueno, también teniendo en cuenta la paciente, obviamente, porque pues aunque están indicados en la guía, pues hay que ver la clínica de la paciente porque pues de pronto tenga cierta afectación la paciente que contraindique el medicamento. Entonces, este será el misoprostol, pues 800 microgramos sublingual, aunque si la paciente está letárgica, esto no va a ser viable. O también pues se pueden dar tabletas vía rectal de 200 microgramos, que serían en total más o menos 4. Siguiente, por favor. Continúe, Edgar. Bueno, continuando aquí la exposición, entonces, bueno, ya sabemos con respecto a los medicamentos que el uso de oxitocina, ¿cierto? Hay que hacerlo con extremo cuidado. En general, pues no se recomienda su uso, ¿cierto? Sino que más bien el uso de la carbetocina, ya que la oxitocina estaría contraindicado, ¿cierto? En algunos casos, en algunas literaturas lo mencionan así, en código rojo, porque es un análogo y la carbetocina tiene una vida media mucho más larga, más prolongada. Entonces, esto se apega a ¿qué? A los receptores, mientras que la oxitocina va a ser de corta duración. Bueno, con respecto al misoprostol, bueno, ya sabemos, como decía mi compañera, su uso está debatida, porque, por ejemplo, si el paciente está en un choque severo, que está letárgico, entonces por vía sublingual realmente no es viable, ¿cierto? Pasaría misoprostol. Pero pues, realmente con los pocos recursos que hay, entonces se opta por esta opción. Pero también tenemos la opción por vía intrarrectal, como bien ella lo dijo. Ahora bien, con respecto a metilgorinova, vamos a ver que este es un derivado, ¿cierto? Esto es un derivado del cornozuelo, ¿cierto? Es un útero tónico, vasoconstrictor, y su objetivo es reducir el sangrado. Nosotros sabemos que cuando hay constricción, ¿cierto?, del miometrio, ¿qué hace? Esta constriñe las arterias en espirales con el fin de reducir el sangrado, la hemorragia. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, ya que esta está contraindicado en pacientes con trastornos hipertensivos, ya sea preeclampsia o eclampsia, hipertensión, por ejemplo, endocraniana, o cualquier hipertensión que tenga la persona, no se le puede dar por su efecto vasoconstrictor. Bueno, el ácido tranexámico, vamos a ver que reduce la muerte materna de forma y el sangrado masivo. Ahora, este es muy interesante, este ácido. ¿Por qué? Porque antes era un medicamento de segunda línea, pero empezó a hacer, o sea, se hizo un estudio, el cual se llamó Estudio de Woman, que se hizo más o menos entre el año 2010 y 2016, en el cual se recolectaron más de 2.000 mujeres, o hubo una población muestra, aproximadamente 2.000 mujeres, que se eligieron de forma aleatoria. Entonces, a 1.000 mujeres, es decir, a la mitad de esa población, se le dio ácido tranexámico, ¿cierto? Y a la otra mitad se le dio cualquier medicamento con efecto placebo. Entonces, con el fin de que, ¿cuál era el objetivo? Para ver cuál era el efecto del ácido en la hemorragia postparto. Y se dieron cuenta, ¿cierto?, en este estudio que reduce considerablemente la muerte materna, el sangrado masivo, y que obviamente la evolución de la madre va a ser completamente satisfactoria. Entonces, por tal razón se convirtió en un medicamento de elección para el código rojo. Entonces se le pone, y lo ideal es ponérselo apenas se diagnostique, ¿cierto? O se active la alarma del código rojo. Entonces aquí con la dosis sería 1 gramo, ¿cierto? Vía intravenosa, aproximadamente con una velocidad de 1 milímetro por minuto, para un total de 100 miligramos
por mililitro. Bueno, ahora, si vemos que la paciente nuevamente, ¿cierto? Le aparece la hemorragia, nuevamente recae, ¿cierto? Tiene una recidiva de la hemorragia. ¿Qué hacemos? Repetimos una segunda dosis. Entonces le damos, ¿cierto? A los 30 minutos, si persiste sangrando, como les decía, o reaparece, 24 horas posteriores le damos una segunda dosis igual. Ahora bien, de acuerdo a la resolución 603280 de 2018, se debe dar de entrada en el código rojo y lo que sigue depende ya de la causa. Pero como les decía, siempre lo ideal es que cuando se active el código rojo, dar el ácido tranexámico de entrada. Bueno, aquí tenemos la resolución, ¿cierto? La 603280 de 2018. ¿Y qué es lo que nos dice? Que todo paciente con código rojo se le pone el ácido tranexámico. Se activa el código del minuto 1 al minuto 20, le pasan los medicamentos, se le pone el ácido y lo siguiente que se va a realizar es a depender de la causa. Si, por ejemplo, si vemos que el paciente, como vemos acá, o sea, es decir, que nosotros le aplicamos el ácido a la paciente, listo, activamos el código rojo y vamos a actuar ya dependiendo de lo que tenga la paciente. Si tiene, por ejemplo, una alteración en el tono, o en el trauma, en el tejido, o en la trombina. Entonces, por ejemplo, si vemos que la paciente está atónica, o sea, tiene atonía, se va a hacer todo el manejo que le mencioné, o que mencionaron mis compañeros anteriormente, eso es decir, el masaje uterino, el masaje bimanual, que corresponda, y bueno, se le pone, pues, obviamente, todo lo que corresponda, ¿cierto? El taponamiento con balón, oxitocina. Bueno, con respecto a al trauma, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En el trauma, vamos a ver que la resolución dice si la causa es por trauma, entonces ya con el ácido nos ayuda, ¿cierto? Pasamos medicamentos e igualmente se le tiene que suturar el trauma que ésta tenga. Por ejemplo, si tiene un desgarro, se le tiene que corregir. Si se le hizo una episiotomía, bueno, se le tiene que hacer una episiorrafia. Entonces vamos a ver que aquí el ministerio pues, nos dice que utilicemos sutura calcio cromado 2.0, ¿cierto? El uso de antibióticos y en caso tal, pues un taponamiento vaginal en caso de inestabilidad hemodinámica. Ahora bien, con respecto al tejido, bueno, se dice que si hay una inversión uterina, se le hace manejo de atonía, es decir, que toca poner medicamentos. Pero si dice que es por retención de restos, solamente sacar el resto que quedan ahí y ya la paciente va a mejorar. Esto es lo que dice la resolución. Sin embargo, nosotros sabemos que si nosotros tenemos a la mano los 4 medicamentos, y que no haya contraindicaciones, ¿cierto? Para su uso, lo ideal es dárselo. O sea, esto es lo que dice el ministerio, ¿cierto? La resolución, que le damos el ácido y luego miramos, ¿cierto? Cada uno de pronto las posibles causas y resolver eso y listo. Pero en la práctica, lo ideal, ¿cierto? Y lo que recomiendan muchos autores, muchos estudios, es que si tenemos a la mano, ¿cierto? Los medicamentos anteriormente mencionados y que si no hay ninguna contraindicación, que se lo demos. Se lo demos porque realmente no va a representar a la paciente un efecto negativo, sino por el contrario, va a ser efectos positivos en ella. Bueno, todo lo que les mencionaba, que según la resolución, lo ideal sería, ¿cierto? Actuar dependiendo de la causa. Pero como les decía, lo ideal es que si tenemos a la mano los medicamentos, se los damos a ellos. Bueno, con respecto al manejo del trauma, vamos a ver que, bueno, básicamente lo que ya les mencionaba anteriormente, que si tenemos un trauma que corresponde aproximadamente al 20%, un desgarro en el cervix, en el canal vaginal, ¿cierto? Una episiotomía, etcétera, debemos suturarlo, ¿cierto? Hacer su taponamiento vaginal con compresas húmedas y darle antibióticos profilácticos para evitar, obviamente, las infecciones post-traumas. Bueno, minuto 20, ya el minuto 60, ya aquí nosotros hablamos de la estabilización de la paciente, o sea, ya aquí se supone, ¿cierto?, que la paciente mejoró. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a reevaluar
cómo está el grado de shock de mi paciente. Si están en shock leve o compensada, bueno, entonces simplemente nosotros mantenemos el volumen circulante, se deja en infusión, ¿cierto? Con cristaloides, importante lo que mencionábamos, 150 a 300 cc por hora. Y luego, pues, continuamos con oxitocina en infusión 1 o 2 días después del código. Entonces, la dejamos ahí siempre, obviamente, en constante observación, mirando cómo están los signos vitales, cómo vaya mejorando con respecto al shock. Y si vemos que en esos 2 días la paciente ya está mucho más estable, está más compensada, ¿cierto? Se logró estabilizar a la paciente, entonces ya podemos remitirla, ¿cierto? A un centro de salud de mayor nivel, donde pues le terminen de tratar a la paciente. Bueno, ahora bien, si en el caso, como menciona ahí, si tenemos, bueno, aquí, lo que les mencionaba, ¿cierto? Le damos cristaloides a la paciente. Ahora, bueno, ahora, en otros escenarios, si llega el minuto 20, por ejemplo, y el paciente, en vez de mejorar, empeora, es decir, llegó a un choque severo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la resolución? Nos dice que está indicado que la transfusión masiva. Por eso que es importante y lamentablemente, como decíamos al inicio, el 95% de las muertes de estas madres se debe, ¿por qué? O sea, son completamente prevenibles y se debe en su gran mayoría, ¿por qué? A veces por la inexperiencia, ¿cierto? Del equipo, pero también se debe porque no hay los recursos necesarios para nosotros poder afrontar un código rojo, bien sea porque no hay los equipos, bien sea porque, por ejemplo, no hay las bolsas, ¿cierto? Globulares, o sea, no hay para transfundir, que es lo ideal y lo que nos dicen a nosotros las resoluciones, es eso, que nosotros debemos hacer transfusión de forma masiva. Es decir, debemos pasar más o menos unas 6 unidades, ¿cierto? Para poder compensar, en glóbulos rojos, compensar a nuestra paciente. Recordemos que el uso de los cristaloides, ¿cuál es? Cuando hay una hemorragia, ¿cierto? Nosotros usamos los cristaloides, ¿para qué? Para que obviamente el cuerpo no sienta que está disminuyendo, que hay una hipovolemia, sino para mantener que la hemostasia. Pero obviamente cuando hay un sangrado masivo que no hemos podido, ¿cierto? Resolver a la paciente, que no la hemos compensado, que no hemos podido, ¿cierto? Revertir ese choque. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ya la paciente lo que va a tener en su cuerpo que es agua. Entonces, entonces ya no podemos nosotros con los cristaloides reemplazar la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, por esa razón, ya cuando hay un choque severo, ya que nosotros debemos transfundir, debemos darle obviamente bolsas de globulares para entonces reemplazar los glóbulos rojos y obviamente tener hemoglobina y así de esta forma llega oxígeno hacia los diferentes tejidos. Pero como les digo, siempre hay que resolver la causa, porque podemos pasar toda la cantidad de sangre que queramos, pero si no detenemos la causa, va a seguir perdiendo y va a seguir perdiendo sangre la paciente y no va a salir de ese shock hipovolémico si es de causa hemorrágica. Bueno, eso sería todo, doctor. Presente su artículo, Juan Salcedo. Ya,